¿vale? Y ahora esto tendría que empezar con un piribipi, 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 piribipi. Entonces se conectan las dos llamadas y entramos, ¿no? Uno con el otro. Hola, Kelsan, ¿qué tal? Bueno, pues la primera noticia es lo que me ves en la cabeza, ¿no? Rapada de cuarentena. ¿Cómo no? Para ir más cómodo, para ahorrar en champú y hacer menos viajes al supermercado. Y lo otro, lo que veo también a tu espalda, un montón de libros, ¿no? Sí, he cambiado de plano hoy, me he puesto en el comedor, creo que es un plano un poco más bonito, también entra mejor la luz. Yo había pensado también en raparme, pero curiosamente había esperado a este vídeo. Digo, después del vídeo ya me corto el pelo. Yo he tirado directo. Claro, lo poco que he visto en la tele es que cualquier persona que conecta desde su casa se pone detrás libros. Y he pensado, podríamos vender un póster muy grande en el que aparezcan muchos libros para que la gente que no tiene librerías en casa lo compre y se lo ponga detrás para poder hacer videoconferencias. Creo que si no te pones libros detrás no te dejan. De hecho, veo el tuyo y creo que es un póster. O sea, está ya muy preparado, no tiene profundidad. Estoy probando ya a ver cuál funciona bien en cámara y todo eso. Bien, quiero hacerte tres preguntas, sí, para calentar, para empezar. Mira, muy bien. Son muy parecidas las tres, son iguales, cambia un poquito la historia. Y la primera es sobre la mountain bike, ¿vale? Sí, la mountain bike. Te voy a dar dos opciones a ver cuál crees que es la correcta. La opción A, la mountain bike se inventó en el garaje de un aficionado de las bicis a quien le gustaba irse a la montaña y veía que para ir por la montaña le hacía falta pues frenar mejor aquí, o algo más resistente aquí, unas ruedas más así. Esa sería la opción A, un chalao en un garaje. Opción B es una empresa que se dedica a hacer bicicletas, que tienen un grupo de desarrollo que están investigando a ver cómo vender más bicicletas, cómo ganar más cuota de mercado, y descubren que hay mucha gente a quien le interesa ir a la montaña y deciden perfeccionar algunos prototipos para que sean mejores en montaña, ¿vale? Esta es la pregunta número 1. ¿Qué responderías hasta aquí? Tengo dos opciones solo. Sí, son esas dos, A y B. Ostras, la verdad es que no, me esperaba alguna otra así que fuera un poco más surrealista y esa sería la correcta seguramente. Pero vale, pues no respondas todavía. Vamos a la siguiente pregunta y las respondes las tres a la vez. Bien. La segunda es sobre el ordenador personal. Un aparato que lo usa una persona y que lo utiliza cada uno para ordenar sus propios datos o para jugar o para lo que sea. Las respuestas van en la misma línea. Opción A, un chalao en un garaje. Opción B, una empresa que investigando con sus equipos de desarrollo, etcétera, ¿vale? Y la tercera pregunta, la misma pregunta, en este caso, el páncreas artificial. El páncreas artificial es un dispositivo que va enganchado a un software que controla tu medición sanguínea, etcétera. Se inventó en un garaje, es decir, en casa de alguien, un diabético que tenía diabetes y que tenía ansias de inventor, o fue una gran empresa farmacéutica, por ejemplo, o médica quien desarrolló ese software y ese hardware. ¿Qué crees? Ya sé un poco por dónde vas, ¿no? Y vamos, yo creo que las tres opciones que me estás dando están un poco dirigidas a aprovechar este tiempo que estamos en casa, solos, para hacer nuestros proyectos personales, como sea inventar un páncreas, inventar la mountain bike o el ordenador personal, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estás dirigiendo eso en ese sentido? Bueno, vamos a trasladar la pregunta a los espectadores, por decirlo así. Sí. A la gente que nos mire por YouTube. Y la respondemos si quieres al final. Sí. ¿Qué más tienes tú para mí? Yo te he traído preguntas. ¿Qué traes tú hoy? Yo para ti he traído una historia que publiqué el otro día en Facebook. Y quiero leértela ahora. Es una historia imaginaria que habla de un personaje en un futuro muy próximo. Y bueno, allá voy directamente. Dale, al lío. Es 7 de abril de 2025. Nos encontramos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. Vemos el mundo a través de los ojos de Lee Sang. Él es surcoreano. Lo tendrá fácil. Se propone pasar el control de aduanas para entrar en el país. En el pasillo, poco a poco van apareciendo señalizaciones que van separando a la gente, dependiendo de qué país o de qué región vengan. La primera es para los estadounidenses.
Estos, al estar ya dentro del sistema, es su país al que vuelven, tan solo tienen que mostrar su pasaporte físico y su pasaporte digital. Sí, digital. El digital, será comprobado por el agente de aduanas. Está ligado al teléfono móvil del turista y permite comprobar todos y cada uno de los pasos que ha hecho durante su estancia en el extranjero. El objetivo es poder comprobar que no ha pasado por ninguna zona de riesgo epidemiológico. Al estar todo correcto, puede continuar. No obstante, la información guardada en la base de datos será guardada durante las siguientes 4 semanas, por si acaso. La siguiente cola es para los habitantes de países, digamos, entre comillas, sanos. Aquí es donde entra nuestro protagonista. En Corea del Sur, la contención del COVID-19 y de otras epidemias menores permite a sus habitantes viajar cuasi libremente por el mundo. Lee Sang tan solo tiene que dar acceso al gobierno americano a su registro de GPS durante la estancia en los Estados Unidos. Esta distinción con otros países no es aleatoria. Corea del Sur ya obliga a sus habitantes a registrar sus pasos y sus enfermedades. Una base de datos central avisa a los usuarios de si se encuentran cerca de alguien con ciertas enfermedades y también avisa a las autoridades en caso de que algún enfermo intente escapar a la cuarentena. A su derecha ve la cola de países con un trato epidemiológico peor. Sus compañeros de vuelo asiáticos, que hacían también escala en los Emiratos Árabes, y también los europeos y australianos, se les obliga a dar una muestra de sangre y esperar el resultado de un test rápido que dura unos 15 minutos. También se les obliga a descargar una aplicación donde tendrán que grabar su temperatura cada 12 horas y mandarse un selfie con el lugar en el que están. Toda esta información, su ADN, sus registros, su GPS, sus selfies, su temperatura, será guardada en los archivos del Estado de manera indefinida. Todo por seguridad. Finalmente, hay países, regiones, que tienen directamente vetado el acceso al país. Regiones donde se considera que el virus o los virus campan libremente. Países que, como también hoy en día, son de tercera, con habitantes condenados también a ser habitantes de tercera. Yo lo que me planteo con todo esto y en la nueva normalidad que se nos viene, después del COVID, después del virus, este tipo de control de la información, que estamos viendo que algunos países ya lo tienen, control de la intimidad, ¿será el nuevo futuro? ¿Será para siempre así? Y no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bien, se me había cortado un poco el vídeo, ahora te vuelvo a ver, así que perfecto, reanudamos aquí. Vale. Se ha cortado justo mientras tú leías tu texto, así que igual, si quisieras la imagen... Es porque cambio de pantalla, seguramente, para leer. Pero ¿me has escuchado el audio? Se escuchaba bien, o sea, si tenemos tu imagen perfecto, desde la otra cámara, pues ya está. Vale, pues continuamos desde tu pregunta. Sí. Bueno, pues ese es un gran tema, ¿no? ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué va a venir después de esta pandemia, ¿no? Se supone que eso es el tema que íbamos a tratar hoy, ¿no? Cómo afrontar todo esto. En concreto, lo que planteas en el texto me parece muy interesante porque va a lo concreto y es a mí lo que siempre se me escapa. Yo tiro siempre más a lo general, ¿no? Que era un poquito también lo que te quería comentar. Y es que este tema... Sí. Lo tengo pensando ya desde hace tiempo, antes de que hubiera virus. Esto es algo que quiero llamar, lo vamos a llamar así, lo vamos a llamar cristalización o solidificación, ¿vale? Ya sabes que yo soy bastante, ¿cómo decirlo? Soy bastante espacial, ¿no? No como Buzz Lightyear, espacial en el sentido espacio, ¿no? Tridimensional. A la hora de pensar, mis ideas toman una forma normalmente geométrica y que se van moviendo, dinámicas, ¿no? Bueno, la idea de la cristalización, la solidificación tiene que ver con momentos de mucho cambio, momentos en los que la sociedad o las culturas experimentan mucho cambio y ese cambio, en esos momentos de cambio, genera nuevas organizaciones, nuevas formas de organizarse que de pronto cristalizan, se solidifican. Y con esa nueva firmeza que han adquirido, esas nuevas estructuras, el resultado de esos cambios perduran durante mucho más tiempo, se van a prolongar mucho en el tiempo, ¿no? Entiendo que ahora estás hablando de que estamos en uno de estos casos, en unos momentos, cambios radicales, que a partir de ahora todo será distinto, pero ¿qué otros casos han habido así a lo largo de la historia? Ponme algún otro ejemplo para ponerme un poco en situación. Esto lo pensaba en enero, creo, hace unos cuantos meses, antes incluso de yo enterarme el virus ya estaba en China, pero yo no tenía ni idea. Y estuve pensando en que ya vivíamos un momento de cambio así, en el que las cosas que hiciéramos podían cristalizar. Y me puse a pensar en el pasado y me di cuenta, por ejemplo, justo en esa época acababa de terminar de estudiar sobre la Edad Media, un curso que hice, y al principio de la Edad Media, cuando está cayendo el Imperio Romano, lo que encontramos es que las diferentes subculturas que hay en las poblaciones bárbaras luchan entre ellas para ver cuál o qué aspecto cultural va a predominar. Lo que se resuelve básicamente
entre 30 años y 100 años más o menos, ese periodo de desconfiguración del Imperio Romano va a marcar los siguientes 1000 años de Edad Media. Ese momento, ese periodo de cambio cristaliza, ¿no? Esas condiciones socioculturales cristalizan y generan ya las causas, las tendencias de lo que va a venir después, ¿no? Otro sería qué pasa al final de la Edad Media. Sería, por ejemplo, tenemos la peste negra, que es un caso bastante, no sé, paralelo, quizás interesante para el tema que nos trata, y es que con la peste negra en Europa nos encontramos con que hay una situación de cambio radical y a partir de ahí hay que tomar medidas. Baja muchísimo la mano de obra, por lo tanto los salarios empiezan a aumentar y los propietarios de las tierras, los grandes terratenientes, se ven en dos vertientes. Pueden volver a la servidumbre, es decir, no tener que pagar un salario, o pagar salarios aunque se arruinen, ¿no? Entonces, según regiones, la toma de esas decisiones va a marcar cómo van a ser los siguientes siglos, ¿no? Va a haber qué lugares quedan más en el antiguo régimen o qué lugares quedan más avanzados ya en lo que será el Renacimiento, ¿no? Lugares como en Venecia o así, encontramos que la clase baja empieza a cobrar unos salarios 25 veces mejores que antes de la peste negra, y eso genera muchísimo movimiento de burguesía, todo este fenómeno del humanismo, gente que ya empieza a dedicarse de forma total al arte porque los grandes burgueses pueden ser mecenas. Bueno, no quiero enrollarme con eventos históricos, ¿no? Pero sí que hay momentos de cambio en los que de pronto, digamos, de esa sopa de cambio, de caos, la sopa se vuelve ya un pan, se vuelve sólido, y ese pan es el que te tienes que comer durante siglos, ¿no? Sí, hay un libro que habla mucho de esto, y creo que lo hemos comentado algunas veces ya, pero es el por qué fracasan las naciones, ¿no? Un libro que, sí, analiza todo esto de una manera quizá un poco demasiado americanocentrista, hablando siempre de los Estados Unidos como un ejemplo bueno en cuanto a, digamos, a economía o a democracia, pero sí que es interesante que tiene el mismo punto de partida. Él dice, la situación actual de muchos países no es por un tema geográfico, no es por un tema de temperatura, climatológico, sino puramente porque en momentos de cambio históricos este país se dirigió más en una dirección y otros países tomaron en ese mismo punto de cambio otra dirección. Y esto ha llegado al país que tenemos hoy en día. La tesis de ese libro da mucho peso a las instituciones. Si no recuerdo mal, sí, no lo leí, pero habla sobre todo de que el futuro de las naciones depende de la integridad de sus instituciones, ¿no? Es otra tesis. Esto no se aplicaría tanto a esta sociedad, a cualquier sociedad ni a las instituciones, sino a cualquier fenómeno histórico cultural. Lo podríamos ver en un aspecto más concreto, por ejemplo, con qué pasa con el cine, ¿no? Cuando empiezan las primeras películas, hay 3 o 4 grandes escuelas y en ese momento de caos inicial hay una que triunfa un poquito más que la otra, esa circunstancia cristaliza y vemos que hoy en día el 50% del cine que se consume en el mundo viene de Hollywood y no viene de Berlín, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de circunstancias ahí pues tiene que ver con eso. Bueno, todo esto para decir, básicamente la idea que quiero traerte aquí hoy, la idea que te presento es que el coronavirus en sí no es un cambio, es una aceleración del cambio que ya vivíamos. Veníamos de una década, 2 décadas, casi 3 décadas desde la caída del muro de Berlín, fin de la Guerra Fría, en la que el mundo estaba cambiando mucho, y esto que está pasando ahora lo que va a hacer es simplemente acelerar muchísimo de forma radical las dinámicas de cambio que ya estaba habiendo. Claro. Y ahí te paso el relevo. ¿Qué está cambiando, Marc? Lo dejas así, a bote pronto. Ya. Bien. ¿Qué está cambiando? Pues están cambiando muchísimas cosas. Y como dices, cosas que ya veíamos venir, pero que de golpe los países se han visto obligados a tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Y vamos a empezar un poco primero por unos cuantos estudios para un poco construir un poco el discurso. Vamos a empezar por un estudio del Imperial College, en el que se han basado casi todos los estudios posteriores que hemos visto esta última semana. Siempre que hayas visto a alguien que ha hablado de futuros apocalípticos, todos se basan en este estudio del Imperial College. Es, bueno, una de las universidades, quizá la tercera mejor universidad en cuanto a matemáticas y física del mundo. Está en Londres, ¿no? Y bueno, si bien mucha gente los critica de ser demasiado apocalípticos, lo cierto es que hablan de millones de muertes durante el coronavirus, de una pandemia que va a durar quizá más de 2 o 3 años, que cambiará completamente las relaciones sociales y las relaciones institucionales también entre países, ¿no? Basándose en ese estudio del Imperial College, tenemos otro estudio del MIT, ¿no? del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que quizá buscando darle un toque un poco más optimista a la situación, busca una solución, ¿no? ¿Cuál será el futuro? Y da, digamos, no en términos de cuánta gente va a morir, sino en cuanto de cuál será el día a día en el futuro. Como está basado en estos datos apocalípticos, él aún así, este estudio del MIT,
habla de una especie de cuarentenas cíclicas, en las cuales entraríamos en una... Pero cuarentenas cíclicas no de cada 5 años, sino prácticamente de meses, ¿no? Un mes de libertad en el cual, por ejemplo, ellos proponen, cuando el número de enfermos en la UCI supere X número, todo el país o todo el continente vuelve a entrar en un estado de cuarentena durante 2, 3, 4 semanas y luego volvemos a la libertad. Cuando vuelve a superarse este número de UCIs, volvemos a otro estado de cuarentena. Esto, la verdad, suena bastante deprimente, ¿no? Un estado en el cual jamás sabemos cuándo podemos salir, cuál es el futuro, completamente inestable, ¿no? Es una especie de tira y afloja entre esa famosa curva, ¿no? Y la integridad económica de la sociedad, ¿no? Es decir, trabajamos hasta que la curva cube, ¿no? La curva sube y llegamos a ese punto, retrocedemos un poco y dejamos que baje un poquito, ¿no? Es un constante ahí. Que es un poco lo que tendríamos que hacer respecto al clima, ¿no? Respecto a la integridad de los ecosistemas. Sería un poco lo mismo, ¿no? Ir frenando en la economía, viendo a ver cómo se relaja toda esa transformación climática y ir trabajando, pero siempre con ese tope ahí, ¿no? Es la misma situación, pero a una escala mucho más directa. Completamente. Lo que ocurre es que, como digo, esto se basa en el Imperial College, que es muy apocalíptico. Quizá el futuro que nos encontremos no sea tan apocalíptico. Otras pandemias mundiales se han solucionado sin que hoy en día tengamos que estar continuamente entrando y saliendo de casa cada 2 semanas sin saber cuánto vamos a poder volver a la otra situación, ¿no? Pero, si bien esto estaríamos hablando de nuestra libertad física, de estar en un lugar o en otro, hay algunos países que han aprovechado este momento para tomarse libertades en otros aspectos, sobre todo en los aspectos de la intimidad y de la información personal. Es lo que hablaba Snowden hace poco en una entrevista para un festival de documentales de Copenhague. Él hablaba de que estamos en una especie de encrucijada, ¿no? Donde países, aprovechando este estado de alarma, como digo, empiezan a tomarse estas libertades. Como de golpe podrán requisar toda la información de las miles de pulseras fitness que tenemos en la mano, donde marcan nuestras pulsaciones, nuestra temperatura, para que en todo momento el Estado sepa cómo nos encontramos. Ya tienen la información de qué páginas web estamos mirando con las cookies. De manera que simplemente, dentro de 10 años, quizá a alguien se le ocurra cruzarlas y comprobar cuán de feliz nos hace ver un artículo o cuánto nos sube la temperatura otro artículo. Y así, de alguna manera, saber información que está dentro de nuestro cerebro que ni siquiera nosotros nos estamos dando cuenta de que estamos produciendo. Es un espionaje ya no de fuera de la piel, sino de dentro de la piel, dentro de nuestros cuerpos. Has hablado en términos hipotéticos, entiendo, ¿no? Yo creo que no hay algún país, no sé si has mencionado algún país que ya haya empezado a mover hilos en esa línea. Y es que ahora voy a hablarte ya de algunos países que han movido hilos en esa dirección, ¿no? Que aunque esto parezca extraño y surrealista, hay países que ya lo tienen. Quizá en la superficie los que menos han hecho son los europeos, porque tenemos una serie de leyes que todavía nos protegen de alguna manera de esto, pero ya veremos que no todos. Italia, Alemania y Gran Bretaña hace tiempo que ya tienen los datos de todos los teléfonos móviles, del movimiento entre una zona de antenas a otra. Y si bien son anónimos, saben perfectamente movimientos de masas a gran escala, ¿no? Esto se puede utilizar pues, para parar manifestaciones, para paralizar eventos en masa en contra del gobierno. Pero también tenemos países como Israel, ¿no? Donde directamente ha dado derecho el Estado a su equipo de espionaje a hackear los teléfonos de toda la población sin tener que pedir a ningún abogado, a ningún juez, permiso. Ahora mismo, toda persona que entre en Israel está bajo la sospecha de poder ser un enfermo y por lo tanto se acepta que se le puede hackear y sacarle toda la información del teléfono de manera completamente legal, ¿no? Otros países, Corea del Sur, manda mensajes de texto a todos los contactos con los que has hablado en los últimos días y a todos los contactos con los que has estado cerca con el tema del GPS, avisándoles cuando te has puesto enfermo. Es decir, tú te pones enfermo, te detectan, cogen, te requisan tu teléfono y le mandan un mensaje a todo el mundo para decirles que estás enfermo, ¿no? Para que la gente luego vaya al médico, y esto, claro, al final, de buena fe. Claro, estuvo enfermo, quizá yo también voy a ir al médico a chequearme. Pero obviamente, este tipo de información se puede usar para otras muchísimas finalidades, ¿no? Claro, ahí entraríamos un poco... Ahí este tema, bueno, es un poco lo que venía diciendo Harari desde hace tiempo. Supongo que Snowden es una de sus fuentes también.
Harari en el libro de Homo Deus ya habla de esto, y en 21 lecciones para el siglo XXI lo menciona mucho también, es uno de sus temas principales, y sacó un artículo, supongo que te has basado en parte en este artículo, hace unos días, recalcando la importancia de esos temas. Volvemos al tema de las instituciones, ¿no? Si todo esto, esa información se utiliza para el bien, ¿no? Vamos a decirlo así, entrecomillado, para una cuestión de salud pública, yo creo que nadie tendríamos ningún problema en que un algoritmo justo se encargue de gestionar todo eso. Pero estados que sabemos que tienen ciertos problemitas y con tendencias a los totalitarismos en muchos movimientos europeos políticos, pues como que no interesa, ¿no? Esa es un poco mi nota ahí de claro, esto hay que verlo de las dos formas, ¿no? El avance tecnológico es muy bueno, las instituciones pueden tergiversarlo, nos hace falta todavía, como decía el libro este que mencionabas tú, integridad ahí. Sí. Completamente, y nos quedan 2 últimos países para que veas que esto a veces es de chiste. El caso de Taiwán, directamente al salir de tu zona de cuarentena, una vez has sido detectado como enfermo, si sales de la zona de cuarentena se avisa a la policía para que vayan a detenerte, ¿no? Y directamente el caso polaco, que yo he puesto un poco como broma en mi mensaje, en mi texto, pero que es real. Los enfermos polacos son obligados a instalarse una aplicación que cada 8 horas les pide hacerse un selfie para saber dónde están y con quién están. Bien, para comprobar... Sí, es de risa completamente, es surrealista, pero te iba a decir, no está alejado de la realidad para nada, es la realidad hoy en día ya de algunos países, ¿no? Muy fuerte. Y claro, ¿cómo? Muy fuerte, sí, muy fuerte. Sí, no, es surrealista, como digo. Y bueno, con esto pasamos también a otro último punto, y este me ha tocado hoy muy de cerca. Hoy he tenido, aquí en Berlín todavía se puede salir por la calle, ¿no? Todavía nos dejan ir a visitar a algún amigo, ir a comprar, ir a dar un paseo. Hoy he tenido que ir a recoger una caja con objetos míos que tenía en casa de un amigo, y de camino me he encontrado en el metro, ¿no? En el metro ahora hay muy poca gente. De hecho, están un poco los que no tienen otro lugar donde ir, ¿no? Son un poco los sin techo, los que todavía tienen que trabajar. Es un ambiente muy extraño dentro del metro, y la verdad hay un poco de miedo. Hay un poco de miedo a derecha e izquierda. Miras a todo el mundo con desconfianza. No sabes quién está infectado y quién no lo está. Tienes miedo a infectarte. Ves que quizá delante de ti hay una injusticia y quieres ayudar, pero a la vez tienes el miedo. ¿Me voy a infectar ayudándoles? ¿Voy a acercarme demasiado a esta persona y me van a toser en la cara y al final, por ser un poco aquí buena persona, acabo yo infectado? Tienes el miedo al vecino delante de tu casa. Ayer, al recoger un paquete de la vecina de abajo, ella no quiso ni siquiera que compartiéramos un espacio. Me hizo bajar las escaleras, abrió la puerta, dejó el paquete en la puerta, cerró y yo tuve que subir las escaleras para recogerlo. Tienes miedo a gente que está tan cerca de ti. ¿Cómo no vas a tener miedo a los extranjeros? ¿Cómo no vas a tener miedo a otros países? Y cómo los mismos países no van a tener miedo de otros países. Nos encontramos ante un futuro que quizá empiece a cerrar fronteras más que lo ha hecho jamás, que lo ha hecho nunca. Un futuro en el cual los países no confíen entre ellos. Nos planteamos ante una dicotomía, o mejor dicho, 2 dicotomías, y esto lo sacamos directamente del artículo que tú has mencionado de Harari. Las 2 dicotomías, o el punto en el que nos encontramos y ahora tenemos que tomar la decisión, es entre nacionalismos cerrados, entre la desconfianza, o internacionalismos, comunidades de países como la europea, comunidades mundiales, de países que confíen entre ellos y acepten un poco que las fronteras sigan abiertas. Y luego nos encontramos a nivel más personal entre totalitarismos vigilantes, totalitarismos que controlen cada paso que demos, o colaboracionismos ciudadanos, que aceptemos nuestra responsabilidad como enfermo de no salir de casa, para que no sea el Estado el que tenga el derecho luego a aplicarnos una aplicación, un control del teléfono de nuestra información para controlarnos. He hablado ahora de todo lo malo, pero creo que no nos podemos quedar tampoco con lo malo. Hay cosas buenas también, hay esperanza. Y si estamos hablando de nacionalismos y de totalitarismos vigilantes, tenemos que hablar también de la cierta, digamos, solidaridad que ha habido entre algunos países, sobre todo al principio de la crisis, cuando era más fácil, cuando algunos países enviaban a otros mascarillas, cuando se están enviando de vez en cuando todavía paquetes de respiradores, pero también entre la comunidad. Y es que ningún cambio que tú hayas dicho ha llegado por el gobierno, por los dirigentes, siempre ha llegado de la base, de los de abajo. Y ahí es donde entramos nosotros. Hoy en día existen... Ahí es donde entraba mi pregunta para empezar, ¿no? Todo esto, ¿no?
hemos visto en esta situación, y lo venimos viendo en los últimos años, que los grandes cambios los está haciendo la gente. Y yo creo que venimos un poco engañados por un siglo XX que nos ha vendido la idea de que las grandes organizaciones, ya sean estados o empresas, tienen mucho poder, tienen mucha responsabilidad, y las decisiones que vienen desde esos grandes núcleos de poder afectan mucho nuestras vidas. Pero, sí. Y claro, por lo tanto, cuando se lía tanto como ahora, se espera que el Estado, se asume que el Estado va a tener capacidad para maniobrar y hacer más que el conjunto de los individuos. Pero obviamente no es así. Esto obviamente no es así. Exigirle tanto al Estado simplemente es la ceguera que nos viene del siglo XX de no entender realmente cómo se hacen las cosas. Porque efectivamente tanto la mountain bike como el ordenador personal como los páncreas artificiales son inventos que han salido en casa de un chalao, en casa de un tipo que tenía su capacidad inventiva y mediante una red de amigos, etcétera, lo ha conseguido poner en marcha, ¿no? Así es como ha funcionado todo y es un poco lo que venías a decir, supongo. Esas redes de solidaridad, esos contactos, esa responsabilidad individual de cada uno de nosotros hace muchísimo más que lo que puede hacer cualquier empresa, Estado o lo que sea, cualquier gran cosas de estas del siglo XX, ¿no? El siglo XXI debería darnos esa lección. Sí, y lo vemos hoy en día. Lo vemos en los médicos que vuelven de estar ya jubilados, vuelven a trabajar para poder cubrir a otros compañeros que están en los hospitales. Lo vemos en el caso del chaval ¿no? Que adaptó una máscara de bucear de Decathlon y la convirtió en una máscara de protección con respirador para los enfermos que ya no pueden respirar por sí mismos, ¿no? Lo vemos cuando se empiezan a fabricar piezas con impresoras 3D que sustituyen, que valen $1 la pieza, que sustituyen maquinaria que vale miles de dólares de las grandes empresas farmacéuticas o del mundo de la enfermería, ¿no? Y lo vemos también cuando las mismas empresas que venden las bobinas de plástico dan una opción en la web en la que tú lo compres por otros, lo compres para donar, para que ese plástico que tú estás pagando, que al final alguien lo tiene que producir y lo tiene que trabajar, sea enviado a un hospital o a una red en cada ciudad de impresoras 3D que se dediquen a ayudar a los hospitales cercanos. No perdamos la esperanza. El cerebro ha sido el mismo desde los últimos 100.000 años y si hemos conseguido sobrevivir y salir adelante en otras situaciones, juntándonos, estando entre nosotros, creo que también lo vamos a hacer ahora. El mensaje de esperanza de Marc. Sí. El mío va más allá de todo esto porque pretendo que el cambio que salga de esta crisis momentánea, por llamarlo así, sea tan efectivo como en el siguiente nivel, que sería en las décadas de cambio, que son las que me preocupaban, ¿no? Estos últimos 30 años, los siguientes 20, seguramente van a configurar el destino de la humanidad para los próximos siglos, lo veo venir así. Y de momentos de clave como estos depende de que la gente tome esa conciencia, que asuma ese tipo de circunstancias, ¿no? La importancia, por ejemplo, de esa desproporción entre el peso de lo que tenemos como individuos y como red de individuos a lo que atribuimos a las instituciones, que realmente es muchísimo menos, ¿no? Esa yo creo que es la lección que debemos sacar de aquí, ¿no? La impotencia de los estados no debería servirnos para enfadarnos con nadie, sino para darnos cuenta, quitarnos ese velo de los ojos y darnos cuenta de que lo que hagamos nosotros va a ser mucho más importante que lo que asumimos que se está haciendo desde una esfera mucho más piramidal, grande, etérea, que no existe. Muy bien. Perfecto, pues creo que con esto ya lo podemos dejar. Buen palique, cerramos aquí, ¿no? Sí. Ha sido un placer y a ver si podemos hacer más vídeos de este tipo, ¿no? Yo creo que ha sido interesante. Queda bien. A ver si se te ocurre algunas ideas para comercializar ese póster de libros que tengo aquí atrás, a ver si que ahora se pone de moda, todo el mundo lleva libros detrás en las conferencias, así que bueno, habrá que hacerlo. Y si os ha gustado el vídeo, pues simplemente darle a like y todo eso, lo mismo que os pedimos siempre. Compartidlo, dadnos sugerencias para otros temas y vennos a la próxima. Sí, muchísimas gracias y nada, hasta otra. Nos vemos.